Muy buenas de nuevo a todos mis estudiosos y estudiosas del derecho. Soy Michael Ferreira, abogado y especialista en temas de gobierno y administración pública. En el video de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es el sistema político, el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico y la famosa pirámide de Kelsen. Un concepto básico e imprescindible para comprender la jerarquía de las leyes dentro de un sistema y de un ordenamiento político y jurídico. Así que, si estás preparado, empezamos. Vamos a empezar primero por un concepto de las ciencias políticas que es el sistema político. El sistema político son ese conglomerado de instituciones, de órganos, inclusive de leyes, que se va a crear dentro de un Estado, dígase Estado igual a un país, para definir las reglas de juego de cómo se va a llegar al poder, cómo se va a gobernar, cómo van a trabajar las instituciones, bajo qué principios se van a regir. Esto mismo va a definir si un país quiere ser una monarquía parlamentaria, si va a ser un sistema presidencialista o si va a ser por un sistema de representación, si va a ser una confederación o una república, un reinado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sistema también nos va a permitir entender el juego político dentro de un país. ¿Por qué? Porque aparte de todas estas instituciones y todos estos organismos que se van a crear dentro del sistema político, el mismo sistema dentro de su sociedad va a comenzar a crear otros elementos de interacción que van a ir permitiendo con el paso del tiempo que se modifique el ordenamiento jurídico, que las leyes irán cambiando. Parte de estos grupos o de estos fenómenos que se dan dentro de la sociedad, dentro del sistema político, van a ser, por ejemplo, los empresarios, los movimientos civiles, las ONGs, los sindicatos, los empresarios, que se van a convertir en un determinado momento grupos de presión. Entonces, hay que entender primero cómo se compone nuestro sistema político, porque es que de ahí va a nacer, o a la inversa también, es un concepto que yo lo veo como un ciclo, porque es que el sistema político nos va a definir esas reglas de juego y esas instituciones, pero el ordenamiento jurídico es el que va a definir cómo van a trabajar estas instituciones, ¿ok? Entonces, el sistema político van a ser todas esas instituciones, órganos, etcétera, que va a haber dentro del juego político. El ordenamiento jurídico o el sistema jurídico va a ser ese conjunto de normas, principios, los valores que tiene la sociedad en ese momento determinado para la organización del poder y del administrador y el administrado, es decir, el gobierno y los ciudadanos que estén en ese país en ese tiempo y momento determinado. Eso también va a definir el ordenamiento jurídico, los principios, los derechos, los deberes, así como ordenar las políticas públicas según el estado en el que se esté. Por ejemplo, hay estados que se definen como repúblicas, estados de bienestar, de justicia social, descentralizados, como habrá que otros estados que se catalogan como monarquías parlamentarias por voto representativo, pero que siguen siendo estados de bienestar, por justicia universal, más no social, etc. Entonces, esto siempre lo vamos a ver definido en el preámbulo de la Constitución. En otro video estaremos hablando sobre cómo se define o cómo podemos analizar las partes que tenga una Constitución en grandes rasgos, porque esto también va a variar según cada país. Entonces, el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico, es ese conjunto de leyes y normas de lo macro a lo micro que va a establecer las reglas de juego para que el sistema político se pueda armar y pueda haber esa interacción entre los gobernantes y los gobernados, entre el administrador y los administrados, entre el gobierno y los ciudadanos, ¿vale? Esos son los dos primeros conceptos básicos que hay que entender. Por cierto, si te está gustando el contenido y te gustan los videos que hemos estado subiendo, recuerda darle a suscribir al botoncito que tienes aquí más abajo, el rojito que está ahí,
suscríbete para que podamos seguir subiendo contenido y seguir explicando sobre derecho, pero también explicando temas de ciencias políticas para abrirnos un perfil más polivalente y ser unos abogados o futuros abogados con una visión más amplia desde la ciencia política, desde la sociología y desde la misma ciencia jurídica. Así que dame tu apoyo, suscríbete, dale ahí al botoncito rojo y seguimos con la clase. Dicho lo anterior del ordenamiento jurídico, que son estas leyes que se van a conformar dentro del país, del Estado, para que se pongan las reglas de juego y se creen las instituciones, los cargos públicos, las entidades político-administrativas que van a existir dentro del sistema político, ese ordenamiento jurídico va a dar paso a la creación de leyes, pero no leyes desorganizadas, sino leyes que van a cumplir una jerarquía. Es decir, van a haber leyes de mayor instancia, de mediana instancia y de menor instancia. Esto es una definición y esto existe por la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Y de aquí sale la famosa pirámide de Kelsen, que ya se los voy a comentar más adelante. Entonces, esta jerarquía de distinto nivel es básica dentro de cualquier ordenamiento jurídico. Todos los países tienen un ordenamiento jurídico. Inclusive, algunos países con monarquía tienen las leyes que impone el rey, pero hay ciertos estados donde se hacen ordenanzas, hay leyes autónomas, etc. Ya es muy distinto, obviamente, dentro de un país que esté gozando de una dictadura, porque obviamente la ley va a ser el dictador y es la única norma que existe. De ahí no hay para dónde coger, por decirlo así, para dónde agarrar. Siguiendo lo que establecía Kelsen, y aquí sí voy a hacer unas citas textuales, Kelsen en la teoría pura del derecho establecía que una norma vale porque otra norma superior le da validez. Es decir, hay una cadena de validación entre las normas. Existe una ordenanza porque existe una ley de municipios y porque la ley de municipios existe una ley orgánica que desarrolle el principio de descentralización, pero ese principio de descentralización viene contenido dentro de una constitución. ¿Ven cómo la jerarquía va dándole validez una a la otra? Porque la norma superior le da validez a todas las subsiguientes. ¿Ok? También él establece que la norma fundamental desempeña varias funciones. ¿Qué hablo como norma fundamental? La constitución de cada país. La constitución de cada país es la norma fundamental, la norma suprema, el contrato social donde una población se rige. Y de ahí se desglosan todo el resto de leyes. Él establece que la naturaleza, la norma fundamental explica la naturaleza sistemática de las normas jurídicas y constituye el fundamento de una explicación no reductiva de la validez jurídica y de la normatividad del derecho. Es decir, lo que les vengo explicando. Esa ley, que si bien es la fundamental y es más reducida porque siempre la Constitución nos va a hablar de principios, valores y dogmas y de derechos muy generales. Ya después se van a desglosar otra serie de leyes especiales y orgánicas que van a desarrollar esos principios y nos van a explicar cómo se ejercen tanto objetivamente como subjetivamente estos derechos. Siguiendo ese orden entonces, Hans Kelsen propone un ordenamiento de las normas, que es lo que hoy conocemos como la pirámide de Kelsen, ya que él fue el que creó esta visión y este concepto de la normatividad. Les dejo aquí un ejemplo, como pueden ver en esta pirámide. Este es el ordenamiento que establece Kelsen. Son 3 niveles. Esto puede variar por país, porque va a depender, como les dije, del sistema político. Pero tenemos principalmente que está el nivel fundamental, donde está la Constitución. Aquí pueden haber tratados internacionales, tratados de derechos humanos, inclusive países que estén anexados a algún organismo regional que pueda ser supranacional, por ejemplo el caso de la Unión Europea. Después tenemos un nivel legal, que es donde van a estar las leyes orgánicas, las leyes especiales y las leyes ordinarias, que pueden ser el Código Civil, el Código Penal, etc. Y después tenemos un nivel sublegal, que es donde nos vamos a encontrar decretos, reglamentos, las ordenanzas municipales, leyes de algunos estados. Esto también va a depender del sistema político, si es federativo o no, si está más descentralizado o no, si es un régimen autonómico, si es confederado, etc. ¿Vale? Pero
en principio son estos 3 niveles los que proponía Kelsen. Dicho esto, con esta misma pirámide voy a citar como unos ejemplos de los 2 más cercanos, de los 2 que más conozco, uno más que el otro, con el tema del ordenamiento jurídico, por ejemplo, de Venezuela y el de España. En Venezuela, si nos vamos a la pirámide, nos vamos a encontrar que en el nivel fundamental tenemos la Constitución de Venezuela y solamente por arriba estarían los tratados internacionales en derechos humanos que sean más beneficiosos que la Constitución. Después vamos a tener en el nivel legal, vamos a tener leyes orgánicas, leyes especiales y leyes ordinarias, lo que les comentaba, el Código Civil, el Código Penal, etc. Y después en un nivel sublegal vamos a tener decretos, reglamentos, providencias ministeriales, decretos ejecutivos, los decretos de los ministros, los decretos de los gobernadores, las ordenanzas que se creen en los municipios, decretos municipales, etc. Y después vamos a tener también las fuentes del derecho, que de esto vamos a hablar en otro video. Que estas fuentes del derecho se aplican más que todo en temas de ya cuando estamos en lo contencioso, cuando estamos ya en lo jurisdiccional, que el juez puede irse a los principios fundamentales del derecho o a las fuentes del derecho para poder resolver casos que la ley no contemple. ¿Okay? El otro caso que tenemos de una pirámide de Kelsen es el caso que lo he estado estudiando recientemente, es la pirámide dentro del ordenamiento jurídico español. Ya aquí se conforma distinto porque está primeramente la Constitución, claramente en la parte fundamental, pero por el tema de la Unión Europea hay cierto nivel de supranacionalidad. Los territorios europeos ceden cierta soberanía a la Unión Europea para temas legislativos. Entonces, cuando hay ciertas legislaciones que ameriten modificar la normativa dentro de cada país, es de obligatorio cumplimiento. Por ejemplo, la Constitución española en 2 oportunidades ha sido reformada para poder adaptarse a la normativa europea. Uno que tuvo que ver con el pago de la deuda pública y el otro con el derecho de reciprocidad con los comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, personas de la Unión Europea que vivan en España e igual españoles que vivan en otros países de la Unión Europea tienen derecho a votar en las elecciones municipales, a postularse a concejal, a entrar en los concursos y las oposiciones de funcionario público, etc. Después, dentro del nivel fundamental del ordenamiento español, nos vamos a encontrar, por ejemplo, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, reales decretos y decretos legislativos. Y después vamos a tener en ese nivel sublegal las providencias, los decretos ministeriales, decretos de las comunidades autónomas, etc. Lo que pasa en España es que, por ejemplo, como es muy descentralizada, las constituciones autonómicas pueden llegar al mismo nivel de una ley orgánica. No pueden estar obviamente por arriba de la Constitución porque la Constitución es la que crea las autonomías. Entonces, estas autonomías o estos gobiernos autonómicos tienen una constitución propia para definir su manera de trabajar, sus principios, etcétera, que está como a la par de una ley orgánica, y después ellos, a la par de las leyes nacionales, van a ir desarrollando sus propias leyes autonómicas para regular su actividad. Por eso es que hay algunas cosas que cambian dentro de España, porque está muy descentralizada. Y no es lo mismo un sistema de salud en Madrid que el sistema de salud en Andalucía, ni la misma forma de prestarlo, porque cada uno lo va a hacer según la forma que más crea conveniente. ¿Cuáles son los puntos claves de este tema? Pero ojo, antes de decírtelo, acuérdate de darle al botoncito de suscribir, suscríbete al canal, dale ahí al botoncito rojo, que no te dé miedo, dale, suscríbete, para que podamos seguir subiendo contenido. Así que te espero. Y gracias por tu apoyo. ¿Cuáles son los 4 puntos fundamentales que tienen este tema? 1. Una norma inferior no puede obviar ni contradecir a una superior. Una norma posterior deroga a la que era igual rango. Es decir, si hay un código penal y el código penal se reforma, va a dejar de tener vigencia el código penal anterior y va a comenzar a entrar en vigencia a ser de utilidad el nuevo código que se redactó según las formas y procedimientos que así lo establezca, porque a lo mejor pueden haber leyes que tienen la vacatio lex o la vacatio lex, que es de cuándo va a entrar en vigor su aplicación.
A lo mejor un código tributario lo reforman, pero te dicen que el código tributario no va a entrar en vigencia sino hasta la próxima declaración de la renta, para que se puedan redactar todos los sistemas, etcétera, y la población se pueda ir como permeabilizando de esa información nueva que viene. La ley especial prevalece frente a una norma general, porque si es especial es porque toca casos específicos que hay que resolver y que no los contempla la ley general. La Constitución es superior a cualquier otra norma, excepto los casos que les había mencionado, el tema de la supranacionalidad, la Unión Europea, algún otro organismo, ¿vale? Pero normalmente el común denominador es que la Constitución siempre es la norma fundamental. Espero que te haya gustado este video, bien preciso, pero ahí para que lo tengas súper claro, lo que tiene que ver el sistema político, el ordenamiento jurídico, la pirámide de Kelsen, que es un tema clásico y básico dentro de la introducción al estudio del derecho. Así que espero que te haya gustado. Recuerda, suscríbete, dale ahí al botoncito rojo. Espero tu apoyo, espero que te guste, compártelo. Si no te acuerdas de algún tema, ve los otros videos que tenemos, refresca, compártelo con tus compañeros. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, etcétera, déjamelo bajito en los comentarios. Siempre estoy a la disposición de responderte, porque somos estudiosos del derecho. Así que nada. En el próximo video te voy a hablar un poquito sobre lo que te mencioné anteriormente, esas fuentes del derecho. Vamos a estar hablando un poquito sobre lo que es la jurisprudencia, la analogía, la costumbre como fuente del derecho, la doctrina y los principios generales que ya lo vimos. Pásate a los videos que están anterior, al video que está antes que este, que ya hablamos sobre los principios generales del derecho. Te voy a complementar con todas las fuentes del derecho que están dentro de esa pirámide y que se usa mucho dentro de la parte jurisdiccional, es decir, en los tribunales para resolver y en las salas constitucionales de las cortes o los tribunales superiores. Así que recuerda, suscríbete y nos vemos el próximo video. Muchas gracias.